Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 18. Reducción de ángulos al primer cuadrante. Signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Recordemos que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante son positivas solamente seno y cosecante. El resto es negativo. En el tercer cuadrante solo son positivos la tangente y cotangente. El resto es negativo. En el cuarto cuadrante son positivas solamente coseno y secante. El resto también es negativo. Reducción al primer cuadrante. Las razones trigonométricas de todo ángulo se pueden expresar en términos de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Para ello, primeramente veremos algunos conceptos previos. Ángulo de referencia. Se denomina de esta manera al ángulo agudo que forma el lado final de cualquier ángulo en posición normal con el eje de las abscisas. Es decir, visualicemos aquí. Primeramente, tengo el ángulo de 120 grados. El ángulo de referencia sería este, pues está formando con el lado final del ángulo de 120 grados y el eje de las abscisas. Entonces, recuerden, el ángulo de referencia se forma con el lado final del ángulo que me dé y con el lado del eje de las abscisas. Listo, aquí. ¿Y cómo voy a encontrar este ángulo? Pues simplemente restando 180 grados, en este caso, menos 120 grados, sería entonces 60 grados. El ángulo de referencia es 60 grados. En otras palabras, a 120 grados le faltan 60 grados para sumar los 180 grados. Veamos aquí, el ángulo de 220 grados. El ángulo de referencia, recuerden, siempre se forma con el lado final del ángulo, en este caso de 220 grados, y con el eje de las abscisas. Entonces, el ángulo de referencia sería este que estoy señalando ahora, alfa sub r, ángulo de referencia. Para encontrar el ángulo de referencia, en este caso, restamos 220 grados menos 180, serían 40 grados. El ángulo de referencia mide 40 grados. En el ángulo de 350 grados, para encontrar el ángulo de referencia, vemos aquí, se está formando con el lado final del ángulo de 350 grados y el eje de las abscisas. Este sería el ángulo de referencia. Y para encontrarlo, restamos esta vez 360 grados menos 350. Entonces el ángulo de referencia serían 10 grados. Este angulito mediría entonces 10 grados. Otra vez recordemos, el ángulo de referencia es el ángulo agudo que se forma con el lado final de cualquier ángulo en posición normal y el eje de las abscisas. Reducción al primer cuadrante. En el siguiente cuadro se muestra cómo determinar el ángulo de referencia, considerando que alfa es positivo y menor de una vuelta. Menor de una vuelta significa que va a estar dentro del campo cartesiano, es decir, que va a medir menos de 360 grados. Bien,
Si el ángulo que me va a dar está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia en el sistema sexagesimal pues será el mismo. Si está en el segundo cuadrante, vamos a restar 180 grados menos el ángulo que me va a dar. Si el ángulo que nos dé va a estar en el tercer cuadrante, sería el ángulo menos 180 grados para poder conseguir el ángulo de referencia. Si está en el cuarto cuadrante el ángulo, entonces vamos a restar 360 grados menos ese ángulo que nos va a dar para conseguir nuevamente el ángulo de referencia. Por ejemplo, si me da el ángulo de 150 grados, 150 grados pertenece al segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, tendría entonces 180 grados menos este ángulo. En nuestro caso sería el ángulo de referencia igual a 180 grados menos 150. Es decir, el ángulo de referencia sería 30 grados. Si el ángulo que me da es 245 grados, significa que estos 245 pertenece al tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, entonces vamos a restar este ángulo que nos ha dado menos 180 grados. Es decir, nuestro ángulo de referencia va a ser 65 grados. Si el ángulo es 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. Tendríamos entonces en el cuarto cuadrante 360 grados menos el ángulo. En este caso el ángulo de referencia sería 360 grados menos 300. Es decir, nuestro ángulo de referencia sería igual a 60 grados. Propiedad del ángulo de referencia. Las razones trigonométricas de todo ángulo son respectivamente iguales a más o menos las razones trigonométricas de su ángulo de referencia. Por ejemplo, si me da el ángulo de 100 grados, su ángulo de referencia por estar en el segundo cuadrante sería 180 grados menos 100 grados, igual a 80 grados. Entonces, si me pide calcular el seno de 100 grados, lo primero que haré será fijarme qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces tendría que seno de 100 grados va a ser igual a más seno de 80 grados. Recuerda que 80 grados viene a ser el ángulo de referencia. Coseno de 100 grados. Coseno en el segundo cuadrante, como 100 está en el segundo cuadrante, me fijo aquí. Coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces tendría menos coseno de el ángulo de referencia, que en este caso nuevamente es 80 grados. La tangente de 100. Otra vez me fijo en mi cuadro qué signo tiene la tangente. La tangente en el segundo cuadrante es negativo. Entonces tendría que la tangente de 100 grados es igual a menos tangente de 80 grados. Ejemplo 1. Reducir al primer cuadrante seno de 3450 grados. Como 3450 grados da más de una vuelta en el campo cartesiano, lo primero que vamos a hacer es dividir esta cantidad entre 360 grados para saber cuántas vueltas da y cuánto nos queda de residuo. Entonces, dividiendo 3450 grados entre 360 nos da 9. Multiplicando 9 por 360 tendríamos 3240 y restando nos quedaría 210 grados. Esto significa que el seno de 3450 grados va a ser igual al seno de 210 grados. Lo que vamos a usar va a ser el residuo. Es decir, aquí en el campo cartesiano, significa que el ángulo de 3450 grados ha dado 9 vueltas y la última vuelta se ha quedado en el tercer cuadrante, midiendo 210 grados. Entonces, el seno de 3450 grados
es igual a seno de 210 grados. Ahora, como 210 grados está en el tercer cuadrante, para encontrar el ángulo de referencia lo que hacemos es restar 210 grados menos 180 grados, igual a 30 grados. Acabamos de conseguir el ángulo de referencia. Entonces decimos que seno de 3450 grados es igual a, recordemos que seno en el tercer cuadrante es negativo, pues solamente son positivos la tangente y la cotangente. Tendría entonces menos seno de el nuevo ángulo de referencia, 30 grados. Tendría entonces, como seno es un ángulo conocido, copio el menos y digo, seno de 30 grados es igual a un medio. Entonces el seno de 3450 grados sería igual a menos un medio. O también podemos decir lo siguiente. Seno de 3450 grados va a ser igual a menos el mismo signo, la cofunción de seno de 30 grados. Recordemos que la cofunción de seno de 30 grados sería coseno de 60 grados, que es igual a menos un medio. Ejemplo número 2. Reducir R igual a seno de 2580 grados más 2 por el coseno al cubo de 1860 grados. Todo dividido entre el coseno de 2670 grados más 2 por el seno al cubo de 2640 grados. Lo primero que vamos a hacer es calcular los valores de cada uno de nuestros ángulos, de las razones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar lo siguiente. Lo vamos a hacer como operaciones adicionales. Primeramente el seno de 2580 grados. Como 2580 grados se excedió de 360 grados, lo que hacemos es dividirlo. 2580 entre 360 me va a dar de residuo 60 grados. Significaría que el seno de 2580 grados va a ser igual a seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Coseno de 1860 grados. Ahora, nuevamente dividiendo entre 360 grados, 1860 entre 360 me va a dar de residuo 60 grados. Entonces, el coseno de 1860 va a ser igual al coseno de 60 grados, que es igual a un medio. Ahora trabajamos el coseno de 2670 grados. Dividiendo otra vez esta cantidad entre 360 me va a quedar de residuo esta vez 150 grados. Ahora que ya tenemos el coseno de 150 grados, recordamos lo siguiente. Como 150 está en el segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces tendría menos coseno de, como 150 otra vez está en el segundo cuadrante, sería entonces 180 menos 150 grados. Ese sería nuestro ángulo de referencia. Tendría entonces menos coseno de 180 menos 150, 30 grados. Menos coseno de 30 grados será igual a menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y finalmente calculamos el seno de 2640 grados. Otra vez dividimos 2640 grados entre 360 grados y el residuo nos va a quedar 120 grados. Entonces tendría que el seno de 120 grados va a ser igual a seno de 180 grados menos 120 grados. Recordemos que el signo del seno en el segundo cuadrante es positivo, así que no hay ningún problema aquí adelante. Tendría luego seno de 180 grados menos 120 grados serían 60 grados. El seno de 60 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora sí, lo único que nos queda es reemplazar. En vez del seno de 2580
copio la raíz cuadrada de 3 sobre 2, más 2 por coseno de 1860 nos salió 1/2, todo elevado al cubo, todo sobre el coseno de 2670 nos salió menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2, más 2 multiplicado por el seno de 2640 nos salió también raíz cuadrada de 3 sobre 2, todo elevado al cubo. Ahora resolvemos primero las potencias y tendríamos, copiamos el resto tal cual, 1/2 al cubo, 1/8. Y en el denominador también, raíz cuadrada de 3 al cubo, 3 raíz cuadrada de 3, dividido entre 2 al cubo también es 8. Ahora sí, visualizamos aquí, podemos simplificar mitad y mitad. Entonces tendríamos, en el denominador también podemos sacarle mitad a 2 y mitad a 8. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 2 más 1/4. Y en el denominador menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 más, también le quitamos la mitad y nos quedaría 3 raíz cuadrada de 3 sobre 4. Ahora sí, utilizamos nuestros productos, sacamos el mínimo común de 2 y 4, tendríamos 4, 4 entre 2, 2 por la raíz cuadrada de 3, 2 raíz cuadrada de 3, más 4 entre 4, 1 por 1, 1. Dividido entre, en el denominador también sacamos el mínimo común de 2 y 4, tendríamos 4. 4 entre 2, 2 por menos la raíz cuadrada de 3, menos 2 raíz cuadrada de 3, más 4 entre 4, 1 por 3 raíz de 3 sigue siendo lo mismo, 3 raíz cuadrada de 3. Visualizamos y notamos que podemos simplificar el 4. Tendríamos entonces en el numerador 2 raíz cuadrada de 3 más 1 y en el denominador operamos aquí, menos 2 raíz cuadrada de 3 más 3 raíz cuadrada de 3, nos quedaría simplemente la raíz cuadrada de 3. Ahora visualizamos que el denominador está con una raíz, significa que podemos racionalizarlo. Para esto recordemos que podemos multiplicarle por el mismo valor, en este caso raíz cuadrada de 3, tanto al denominador como al numerador. Aplicamos la propiedad distributiva para poder desarrollar en el numerador, tendríamos entonces la raíz cuadrada de 3 por 2 raíz cuadrada de 3 serían 6, más 1 por la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. En el denominador, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 sería igual a 3. Y esta sería nuestra respuesta. R vale entonces 6 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Gracias, nos vemos en la lección número 19.